Pues el barrio antes era un barrio bueno, un barrio donde vivía gente y bueno, y todavía vive gente buena. Lo que pasa es que mucha gente se ha ido marchando, ha ido entrando gente nueva, pero bueno, la gente nueva que entra son gente trabajadora y esto. Lo que pasa es que ha cambiado mucho en el aspecto de que la gente de etnia gitana se ha apoderado un poco del barrio, ¿vale? Y bueno, se han hecho como los dueños y señores de todo el barrio. Amenazan a la gente, si no me alquilas el piso te voy a marcar la cara, como mucha gente ha dicho, que han ido a su casa a pedirle que le alquilen el piso que tiene. Luego, bueno, han habido casas que han salido ardiendo por la marihuana y bueno, y aquí nadie ha metido mano. Aquí han venido, se han ido de rositas, vienen los municipales, insultan a los municipales, le dicen de todo, aquí sigue la cosa igual, se vuelven a meter otra vez en las casas, vuelven a coger el agua, la luz, todo lo que pillan, y bueno, y vuelven a hacer todo lo que les da la gana. Han cerrado casi todos los comercios que había, solo quedan los comercios de pakistaní y punto y pelota y dos bares, que es lo que queda, no queda nada más. Por culpa de esto, incluso hay una carnicería que este verano al señor de la carnicería le pegaron una tunda a palo, que hasta con una pistola de aquellas eléctricas lo dejaron casi muerto. Que hay fotos y todo para que se puedan ver. Bueno, y esta gente, pues nada, le llaman la atención, te chulean, te dicen que si quieres que llame a la policía que la llame, que le van a tocar los cojones, y encima te amenazan, diciéndote que si no te pegan ellos te van a mandar a alguien para que te pegue. Y este es el plan que tenemos en el barrio. Luego la policía tampoco mira mucho por el barrio. No es que no mire, supongo que será que es que no puede. Porque ahora con cosa de 2 semanas ahorcó un hombre ahí abajo en un parque, ¿vale? Porque los parques dan pena, porque no tienen luces ninguna, los pasos cebra están sin pintar, la basura la dejan fuera de los contenedores, hay ratas, hay cucarachas, y yo vivo en una casa o en un piso y lo que yo pago es mi contribución y mi basura todos los años. Y si no pago me embargan, ¿vale? Y esto, bueno, o así, va funcionando así. No, si son las 3 de la mañana les da igual, se ponen a cantar, a bailar, a tocar los clausos, igual que tú te tengas que levantar a las 8 de la mañana para ir a trabajar. A ellos les da igual si sales y le dices algo, encima se ríe de ti, viene la policía y empiezan con el cachondeo con la policía y así vamos. Hacen controles, se ríen de los controles y hacen lo que ellos quieren. Aparte que el barrio está súper dejado, porque las alcantarillas, las tapas están fuera, hay agujeros que se pueden caer cualquier persona mayor, los pasos cebra están sin pintar, las placas están tapadas por los árboles porque no se ven, y entonces los coches pasan a 80 o 90 por las calles sin mirar lo que pueda pasar a una persona o no. Luego los containers están llenos de cucarachas, de ratas, de todo. Yo lo que no entiendo es, si yo estoy pagando mi contribución, igual que la están pagando en otros barrios, que pago lo mismo aunque viva aquí, en Capuchinet, como si viviera en el centro, y mi basura la pago igual que si la pagaran en el centro, ¿por qué tengo yo que estar aguantando la basura afuera, las cucarachas, las ratas, todo el verano pasándose ni poder abrir las ventanas, pasándose por las calles? ¿Y qué pasa? Que yo no pago, aquí no se paga contribución, ni se paga impuesto, ni se paga nada. ¿Que no tienen dejado por la mano de Dios? Pues muy bien. Eso lo veo perfecto. Yo me he replanteado este año por no pagar ni contribución ni basura. Y ya está. Si no limpian y no me pagan, ni quitan la basura ni nada, y no me pintan ni un paso cebra, ni hay papeleras porque no hay ni una papelera para echar un papel, aparte que bueno, que aunque hubiera las papeleras le pegan fuego, es igual. ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que ir? ¿A quién tengo que acudir? Porque si los Mossos no pueden hacer nada y la policía municipal tampoco, ¿dónde nos vamos los vecinos? Porque no soy yo sola, hay mucha gente detrás mía y nosotros tenemos una reunión esta tarde, que estará la policía municipal, estará el de distrito, y bueno, a ver si se puede solucionar algo, pero la asociación de vecinos no viene porque dice que ellos ya no pueden hacer más de lo que están haciendo. Entonces vamos a ver dónde nos vamos y qué hacemos. O eso, o coger y ir al banco, darle la llave al del banco y decirle, toma, señores, ahí tienen la casa para ustedes. Que la cogen y la habiten ellos, que ellos entran y no pagan nada ni nada. Vale, han habido varias agresiones en el barrio.
por el mismo clan este de gente. Incluso una persona que tenía una tienda, un comercio, el verano le pegaron una tunda que hasta con una pistola de aquella eléctrica lo dejaron cao, ¿vale? Estaba pensando en cerrar la tienda si no la tiene ya cerrada. Y luego hago un llamamiento a los Mossos de Escuadra, porque según ellos tenemos que pedir una solicitud para que ellos vengan. No sé qué solicitud hay que pedir, porque no lo entiendo bien. Porque si yo quiero que ellos tengan una reunión que vamos a hacer, tendrían que estar sin tener que pedir ninguna solicitud, porque es un cuerpo del Estado y yo ese cuerpo del Estado lo pago lo mismo que el otro. ¿Vale? Y como lo pago lo mismo que el otro, quiero que estén en esa reunión y que ellos nos den su opinión y lo que piensan del barrio. ¿Vale? Y hago un llamamiento para ellos para que, por favor, que nos echen una mano. Es lo único que pido, porque son lo único que pueden hacer un poco de fuerza aquí. Porque está claro que lo demás, por lo que nos dicen la asociación de vecinos, está todo hecho. Y son ellos lo único que pueden coger y lo que no entiendo de esta gente, ¿por qué no se le ha citado a los Mossos de Escuadra para esta tarde? ¿Y por qué no están aquí?